nos arranca del poder del demonio y nos hace libres con la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué más derecho podemos invocar para que Él reine sobre nosotros? Y aún así el hombre se revela y se revela y se revela. Pues bien, dice el cardenal Pi, el cardenal Luis Eduardo Pi, un gran cardenal que defendió los derechos del Papa sobre el laicismo reinante, era un francés de los años 1800 y tanto, murió casi a finales del 1900, en la época en que habían grandes santos luchando contra esa herejía que se llamaba liberalismo y que se llama liberalismo. Él murió en 1880, el mismo año que murió Santa Teresita del Niño Jesús, unos años antes que murió San Juan Bosco. San Juan Bosco murió en 1888 y luchó contra toda su fuerza, contra la masonería italiana, contra Garibaldi, que quería sacarlo al Papa de su gobierno, de los territorios pontificios. Y este cardenal francés, cuando en Francia estaba la famosa revolución de 1830, después de la revolución de 1789, donde la masonería y el judaísmo iban metiendo y metiendo cada vez los principios y quitando a Dios de la sociedad. Dios sí, Cristo no. Dios sí, Iglesia no. Esos fueron los principios liberales, que son los principios que nos manejan hoy. Son los principios que tiene el mundo moderno. Dios sí, un Dios X, un manojo de religiones, un abanico de religiones, y todos llevan a Dios. ¿A cuál Dios? Pero Cristo no. Y la Iglesia de Cristo tampoco. Porque si así fuera, si la Iglesia de Cristo es el único camino de la fe, porque así es y no hay otra opción, el mundo tendría que ser cristiano. El mundo tendría que ser católico, como lo fue en la Edad Media, donde los gobiernos, los reinos, se dejaban gobernar por la filosofía del Evangelio, y la tierra era un fiel reflejo del cielo. Decía este cardenal Pi, que luchó después de esa persecución, era terrible ver cómo expulsaban a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes, los echaban a patadas de sus parroquias, porque iban cada vez haciendo más la separación de la Iglesia con el Estado. Y este cardenal peleaba y luchaba, que se llamó en una corriente ultramontanos, más allá de los Alpes, de los montes, porque el Papa estaba en Roma, pero ellos estaban en Francia luchando contra ese laicismo que quería hacer a Jesucristo fuera de la sociedad. Ya la Revolución Francesa fue el principio de eso, y después lo metió en la Iglesia con el Conciliábulo Vaticano II. Y sin embargo este cardenal decía, no, el Papa como vicario de Cristo, como Cristo en la tierra, tiene el poder que Dios le ha dado sobre los poderes temporales, sobre todos los poderes políticos. Todos los gobiernos tienen que estar sometidos a la administración y a la administración del Papa y a las direcciones y jerarquía. Y este cardenal Pi, cuando iba viendo esos desastres que hacía el laicismo, el secularismo, el liberalismo, el ser católicos en la Iglesia, lobos con piel de oveja, decía él. Fíjense, el católico liberal, lobos con piel de oveja. Pero ¿cómo si son católicos? No, son liberales. Y ahora les voy a explicar qué es eso, que ese fue el principio por el cual quisieron sacar a Jesucristo de la sociedad. ¿Se piensan que lo lograron? Pues decía este cardenal, si Cristo no reina con las bendiciones de su presencia, cuando Cristo no reina con las bendiciones de su presencia, ni modo, va a reinar de todas maneras con las desgracias, con la amargura, con los desastres que traerá su ausencia. Y eso lo estamos viendo en el mundo de hoy. Un individuo sin Dios, sin Jesucristo en su corazón. Un alma sin fe, ¿qué es donde Jesucristo no reina en su corazón? Es un infierno. Una familia donde no reina Jesucristo, donde no une y pone armonía la presencia de Cristo nuestro Señor Rey, es una imagen del infierno. Y así llévenlo a la sociedad, una sociedad donde no esté Cristo Rey. Es esta sociedad moderna, es un infierno. Por eso, hijos míos, vamos a ir buscando nosotros, primero sometiendo que el reino de Dios está dentro de nosotros, dice el Evangelio. Dentro de ustedes, de vosotros está el reino de Dios. Busquemos entonces primero ese reino. Que Dios nuestro Señor reine en nuestras inteligencias, para que pensemos las cosas con sentido de la fe.
para que nuestra vida pública y nuestra vida privada sea una vida cristiana, hijos míos. Sea una vida cristiana. Que viva Cristo Rey, decimos, pero después vamos a la calle y lo crucificamos como el resto. Esta encíclica que puso su Santidad Pío XI fue en honor a los cristeros y a la Guerra Civil Española también, donde el comunismo estaba tratando de tomar España y el comunismo estaba tratando de tomar México. Hijos míos, ellos dieron, nuestros hermanos cristeros, al grito de viva Cristo Rey, dieron su vida por nosotros. Ahí está en la cartelera, vean, para que no lo olviden y recuerden. Dieron su vida para que nosotros podamos ser católicos hoy. ¿Y qué pasa por la negligencia de los católicos? El México, Dios no lo quiera, la Virgen de Guadalupe no lo permita, va a ser gobernado por una mujer de judía. Por eso vamos a empezar a entender lo que es el reino de Cristo, porque si no entendemos lo que es el reino de Cristo, no lo vamos a amar. Y si no amamos el reino de Cristo en nuestros corazones, no lo vamos a servir. La frase del demonio que la decimos tantas veces, no serviré. Ah, no, pero ¿cómo puede ser que no voy a servir a Cristo Rey? ¿Cómo no puede ser que no lo sirvas? Cuando tú sales de la misa y te vas al mundo, te da vergüenza ser cristiano. Te da vergüenza confesar a Cristo Rey. Entonces te disfrazas de mundano. No solamente Cristo, el cristiano que lleva a Cristo Rey en su corazón, el buen católico en estos tiempos de la venida de Cristo nuestro Señor, no solamente lo tiene que llevar en su corazón, lo tiene que llevar también en sus obras. Como todo, el obrar sigue al ser. Si soy católico, como católico tengo que obrar, pero no. Yo entiendo mal en mi cabeza, sí, yo puedo ser católico conmigo en mi corazón, en la sacristía, en mi casa, pero afuera en la calle tengo que ser uno más. Entonces me disfrazo de mundano. El mundano no entiende, el mundo no entiende lo que es el reinado de Cristo, porque lo sacó. El otro día pasaban una frase que está muy interesante, decía, ¿a dónde está Cristo? Y muestran una sociedad espantosa, con vicios, con una foto muy desagradable. Dice, exactamente donde lo dejaste, afuera de tu vida, ahí está Cristo. Exactamente donde lo dejaste, afuera de tu vida. Ojalá y eso se lo tuviera que decir solamente a los paganos, pero a veces lo tenemos que decir de nosotros. ¿A dónde dejamos a Cristo, hijos míos, en la vida de todos los días? Encerrado en un cajón del escritorio donde guardo el rosario. Pero Jesucristo es Rey y va a reinar simplemente, hijos míos, porque es Dios y porque además es hombre y porque es como nosotros, es humano como nosotros y tiene su corazón de carne como el nuestro. Por eso tiene derecho y jurisdicción y tiene poder para reinar sobre nosotros. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo dejamos? Si lo dejas en tu corazón y lo llevas, siempre vas a encontrar a Cristo, porque ya está reinando en tu corazón y va a empezar a reinar en tus obras. Vas a ser un ejemplo. Varones y mujeres, hijos míos, por favor, en estos tiempos el que no lucha en las grandes luchas por la libertad, decía José de León Toral, que fue además el que hizo el tiranicidio, permitido, absolutamente legítimo. En las grandes luchas por la libertad, el que no pelea traiciona. El que no pelea traiciona. Si en estos tiempos no vamos a defender nuestra fe, no vamos además a vivir acorde con nuestra fe, a vivir acorde con nuestra fe, somos unos traidores. La palabra que se le dijo el Evangelio a Judas, traditor, vendedor, vendido, traidor. Imagínense que diga el día de mañana Dios nuestro Señor cuando se muestre en su gloria y majestad en el juicio que nos haga. Fuiste un traidor. Por eso está en nosotros empezar el reino de Cristo en nuestros corazones. Entender la fe es un compromiso que se extiende hasta la moral, se extiende a la oración. Y una vez que uno comprende el sentido de la fe, que es realmente la verdad, es Jesucristo, entender, conocer a Jesucristo, ¿cómo no lo vamos a amar y vamos a intentar que reine en nosotros? Es una guerra, claro que es una guerra. Justamente, ¿por qué está condenado el liberalismo? La definición del liberalismo es dejar hacer
dejar pasar. Si eres feliz, yo te apoyo, no me importa. Si está mal lo que hace, problema tuyo. Dejar hacer, dejar pasar. Esto bueno, no está tan... Y así vamos tragando y tolerando todo. Y al final de a poco, por tolerar todos esos principios anticristianos, nosotros vamos dejando a Dios. Vamos negando a Jesucristo Rey en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero no nos olvidemos de eso. A mí me impactó mucho esa frase, realmente, y es verdad. Cuando Cristo no reina con las bendiciones de su presencia, no hay cosa más hermosa que un alma en gracia, que una familia católica que trata de vivir en armonía cristiana. No había cosa más hermosa que la sociedad cristiana, que la cristiandad. Imagínense que la tierra era un fiel reflejo del cielo. Esas eran las bendiciones de Cristo Rey. Pues como no quisiste, pues Él va a reinar. Él va a reinar. ¿Qué pasa en una familia cuando está el padre o la madre de familia, que son muy buenos, pero tiene hijos rebeldes? No queremos. Y dicen los padres, ¿sabe qué? Me hartaron, ya me voy. Porque los hijos, vete, ¿qué le pasa a esos hijos? Se echan a perder. Y ese echarse a perder es la consecuencia de que ya no tienen la autoridad de los padres buenos que los iban encauzando. Así pasa en la sociedad, en la familia y en el alma. Cuando Cristo nos reina con las bendiciones de su presencia. El desorden, hijos míos, el caos que produce la ausencia de Dios es diabólica. Es diabólica. Por eso, hagamos entonces, le decía, entendiendo la fe, vivirla. Hijos míos, seamos católicos siempre. ¿A miedo a qué tenemos? A que nos persigan, como dice Jesucristo, si me persiguieron a mí. Y fíjense, uno dice, bueno, pero ¿cuándo Dios nuestro Señor muestra su realeza? El primer acto de la realeza de Cristo fue la adoración de los Reyes Magos en un bebé. Oro, incienso y mirra. El oro de la divinidad. El incienso de la divinidad. El incienso, le echaron incienso porque es Dios. Pero sin embargo ahí no hizo un milagro, ni se manifestó, ni el niño habló. Yo soy rey. En su vida pública, ¿cuántas veces nos dice el Evangelio que viendo los milagros que hacía, lo querían coronar? Lo querían hacer rey. Y él se escapaba, no era el momento. La afirmación de Jesucristo Rey fue coronado de espinas. Fue coronado de espinas. Tú eres rey, le dice Pilato. Tú lo dices, yo lo soy. Para esto nací y para esto vine al mundo. Jesucristo vino a este mundo y se encarnó en el seno, el Hijo de Dios, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María para reinar. Y le guste al mundo o no le guste al mundo, Jesucristo va a reinar. ¿Por qué? Porque es Dios. Simplemente, no tenemos que andar dando tantas vueltas y buscando. Entonces vamos a someter nuestra inteligencia, hijos míos, a esa presencia de Cristo Rey. Cuando uno entiende este gran misterio de la encarnación, en lo que puede decir Dios se hace hombre para tener derecho sobre mí, pero no para arruinarme, sino para hacerme feliz eternamente, pues la inteligencia tiene que doblar. Y que no nos pase a nosotros como el pobre San Antonio de Paula, San Antonio que fue y no lo escuchaban en su predicación, San Antonio de Padua no lo escuchaban en su predicación, se fue a la orilla del mar y lo escuchaban los peces. Los peces salieron del agua para escucharlo predicar. Que no nos pase a nosotros, entendiendo lo que es la presencia de Cristo Rey. Empiecen hoy en esta santa fiesta que vinimos a misa, vamos a hacer la procesión y estamos vivos. Vamos a darle el espacio a Dios nuestro Señor en el corazón que debe tener, que le pertenece además, por derecho de conquista, porque nos arrancó del poder del demonio. Hijos míos, tenemos que entender estas verdades, porque si no sabemos y no queremos entender esto, nos va a pasar lo mismo que le pasa a la sociedad. No vamos a entrar en el verdadero reino de Dios, que es el reino de los cielos. Acá nosotros tenemos que combatir, pues ya cuando venga Jesucristo, Él dará la victoria. Pero no pasa nada, la iglesia es perseguida, los malos siempre triunfan, los buenos siempre pierden. No importa, eso es terreno. No interesa, nosotros tenemos que pelear como cristianos.
Dios se sirve de todas esas cosas cuando mandó a los santos San Juan de Brebeuf y sus compañeros mártires en Canadá. Cuando los mandó a pelear contra los indígenas de Canadá para poder convertirlos a la fe católica. Eran unos monstruos, eran más o menos como los aztecas. Los martirizaron de una forma terrible, le arrancaban el corazón, se comían sus entrañas. ¿Por qué? Porque decían que iban a ser valientes como esos soldados de su Señor. Miren los indígenas, iban a ser valientes como los soldados, entonces era para ellos un honor, estaban esperando matarlos, para sacarle las entrañas y el corazón, que si se comían su corazón iban a tener esa valentía. San Juan de Brebeuf, cuando fue martirizado, primero le echaron un caldero de agua hirviendo en su cuerpo, lo despellejaron y aún así seguía predicando a Jesucristo Rey. Le tenían miedo, no se animaban a acercarse. Era un hombre casi de 2 metros. Después, cuando ya lo vieron caer, le sacaron el corazón, lo tenían latiendo en sus manos cuando se lo comió el sacerdote de los indígenas. ¿Y saben en qué terminó toda esa misión donde hay muchos mártires en Canadá? En nada, la cerraron. Porque en esa época Francia, ya revolucionada y revolucionaria, no mandaba misioneros como España. Francia ya masónica, mandaba gente a conquistar y al sacerdote, si quería, fuera por su cuenta, porque el Estado no tenía nada que ver. Por esa separación terrible del poder de la Iglesia sobre los poderes temporales. En nada terminó esa misión, en nada la cerraron. Me explico, Dios no quería el triunfo de esa misión, Dios quería la valentía de los mártires. Vemos hoy, hijos míos, en qué quedó los cristeros. Acá nosotros. Acá el padre Campos, que vivió ahí, durmió en esos cuartos, que fue compañero del padre Pro en el noviciado en Roma. Compañero del padre Pro en el noviciado en Roma, aquí vivió en esta casa. ¿Qué es de nosotros hoy? ¿Dónde está Cristo Rey en nuestros corazones? ¿Dónde está en nuestra vida pública? Varones, mujeres, hijos, hijas, por favor. Cuando salgan a la calle, vivan como si estuvieran siempre al lado del sagrario, porque aquí es donde Él reina y tiene que reinar en la sociedad también. Que reine en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. No nos disfracemos de mundanos. Mujeres, vistan bien, vistan con decencia. Hombres, cuiden su lenguaje, no tengan vicios, muestren que llevan a Dios, sean varones de Dios. Muéstrenle a la sociedad podrida lo que es una familia católica, donde Jesucristo es el Rey y centro de los corazones. Y eso es un esfuerzo que tiene que empezar en uno mismo. El reino de Dios tiene que empezar en mí. Porque a partir de ahí se manifiesta. Porque además Dios va a reinar, hijos míos. ¿Ven? Cuando uno va a una guerra, no sabe uno cuál va a ganar. ¿De qué lado me voy? ¿De este ejército o del otro? No sé por qué, bueno, tienen posibilidades a lo mejor, y uno la echa la suerte, me voy de este lado, pero puedo perder. Con Jesucristo no. El que está con Cristo Rey ya ganó. Porque Jesucristo va a reinar. Él va a venir a reinar sobre vivos y muertos. Él va a venir. Y no estemos con la mentalidad del mundo que Jesucristo no vuelve. El mundo no quiere que vuelva Cristo. Porque se la sabe. No quiere que vuelva Cristo. Entonces vivimos. Pero Cristo va a volver, no solamente va a volver, está viniendo. Y va a venir a reinar. Y nos tiene que encontrar de su lado, porque si no estamos del lado contrario, vamos a pedir a la muerte que nos encuentre, y la muerte no nos va a alcanzar. Vamos a pedir a los montes que se nos caigan encima por haber traicionado, y no vamos a alcanzarlo, dice el Apocalipsis. Hijos míos, qué terrible que es la libertad humana cuando no es bien usada. La pregunta del millón: ¿con Cristo o contra Cristo? Como decía Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con Dios o contra Dios? ¿Con quién estás? Si hoy vinieran los cristeros y viene Anacleto González Flores
y nos invita, ¿irías? Si viniera la Madre Conchita, que terminó en las Islas Marías, la religiosa, por no querer dejar ni sacarse su hábito, ni por no querer dejar de predicar y de andar llevando a Jesucristo. Si viniera la Madre Conchita y nos dijera, hijo, deja todo, apártate del mundo, que viva Cristo Rey, ¿tú lo harías hoy? ¿Lo haces? Como vives, es como estás sentado ahorita. Ahorita hay un antes y un después, para todo, como dice San Agustín. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Ahora, hoy que estamos aquí sentados y yo aquí parado. De aquí para atrás, si viniera la Madre Conchita, Anacleto González Flores, cualquiera, un santo cristero, ¿qué responderías? Ay, no, Señor, déjame, que he comprado una yunta de bueyes, que me acabo de casar, que compré una casa. ¿Esa sería la respuesta? ¿O dejarías todo y te irías a pelear por el grito de Cristo Rey? No seamos necios. Y no seamos hipócritas tampoco con Dios. Saquémonos las caretas. O eres cristiano o eres mundano. O eres católico o estás en contra de Cristo. O juntas con Jesucristo o desparramas. Pero ese no querer entrar en la conciencia, hijos míos, para ver qué lugar ocupa Dios en mi vida. Dios nuestro Señor en mi vida. Tuvieron que instaurar una fiesta de Cristo Rey para recordar realmente a la cristiandad, y estamos hablando de 1925. Ya el comunismo se estaba extendiendo por todos lados y había puesto su ojo en México. Pues por nuestra tibieza, la tibieza de los anteriores a nosotros, miren lo que fue pasando. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora Reina, que por favor nos haga entender lo que es el reino de Cristo, que reine nuestra inteligencia. Vamos a decirle a nuestro Señor, no solamente entregarle la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, vamos a pedirle que reine en ellos, para poder entender y después seguir a Jesucristo. No pueden servir a dos señores, no podemos estar con Dios y con el demonio. No podemos tener un alma, uno solo, dos que estén reinando en nuestros corazones. Es uno solo. El trono de corazón no tiene que disputarse, tiene que estar ahí Jesucristo sentado. ¿Cómo le vamos a dar la posibilidad al demonio de vivir en pecado y que no nos importe nada? Ser escandalosos, andar causando escándalos. ¿Cómo puede ser? Jesucristo es Rey. Y Jesucristo va a reinar. Ayer, hoy y siempre. Quiera el mundo o no lo quiera. Y si no lo dejamos reinar, les repito, con las bendiciones de su presencia, pues hijos míos, ajustarse el cinturón, porque Jesucristo va a reinar por los desastres, por las desgracias, por las amarguras que causa su ausencia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga entender mejor. Hagamos presente a Cristo en nosotros y tratemos de hacerlo presente en nuestra vida de todos los días, en los pensamientos, en las palabras y en las acciones, para que así, después de haber llevado la cruz de ser católico en estos tiempos, después de haber llevado la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Que viva Cristo.